Herencia del Señor para los casados. Herencia del Señor para los casados. Quiero hacer un paréntesis para recomendarles. Yo a veces quiero darle seguimiento, pero no me doy cuenta, pero tengo una hermana que siempre me recuerda, hermana en Cristo, cuando hay películas cristianas. Y ahorita está una que se llama La Forja y va a estar pocos días. Así es que si la pueden ir a ver, el tema de esa película es de lo que vamos a hablar hoy. Ese proceso de cambio de un hijo que no conoce al Señor, que es rebelde, que está en contra, que no quiere ir a la iglesia, a luego un hijo que trae gozo a los padres por lo que hace el Señor junto con los instrumentos que son los papás. Y pues desenlace hermoso, ¿verdad? Que repito, recomiendo vayan a ver. Se llama La Forja. Bien, lectura bíblica en la que está basado este estudio es en el Salmo 127, versículos 3 al 5. El texto clave es el Salmo 127, versículos 3 y 4, que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Ahí subrayamos estima. ¿Qué quiere decir estima? Que le demos un valor a algo, en este caso a los hijos, que consideremos ese valor y lo apreciemos. ¿Y qué cosa? Los hijos. Y luego más adelante la palabra saetas. ¿Qué es saetas? Flechas. Y esto se menciona para saber que nosotros tomamos a nuestros hijos y los dirigimos hacia un rumbo, hacia una dirección. Y esa flecha va a llegar más allá de lo que nosotros esperamos en diferentes sentidos, principalmente en lo espiritual. Y esas saetas que se tienen en mano son esos hijos habidos en la juventud. ¿Cuál es el objetivo? Aprender las bases bíblicas en contra del aborto. También el propósito es porque los padres conozcamos la bendición de tener hijos y que en esto podamos tener elementos para dar respuestas sobre el movimiento abortista. Leía en un libro de un varón que se llama John Howard Hinton, un varón reconocido que estaba ya muriendo, con un hijo también reconocido, excelente cirujano, y con un nieto también reconocido, excelente matemático, pero que al estar muriendo, ninguna de estas tres excelencias o reconocimientos son tomados en cuenta cuando ya está él por morir, ya no son de valor. Pero lo que sí es de valor es lo que su hija le dice y lo que después él como padre le dice a su hija. La hija de este varón se pone de rodillas ahí ante su padre que está muriendo y le dice: Padre, no hay mayor bendición para los hijos que tener padres piadosos. A lo que el moribundo contestó: y para los padres, la de tener hijos creyentes. Eso es lo que él le dio más valor ya en la hora de la muerte. No lo que hayan sido, sino lo que más importante era el ser creyentes en el Señor. El fanal nos avisa de una cultura de muerte que va progresando, que se está haciendo cada vez más la práctica del aborto. ¿Y cuáles son los justificantes que podemos ver para que se quiera justificar el aborto? Me gustaría de ustedes escuchar un justificante. Bien, ese es un justificante que es muy fuerte, es muy difícil. A mí me tocó estarlo viviendo en la preparatoria
estuve en el Departamento de Honor y Justicia y había más justicia que honor. Y llegaban por ahí las alumnas pidiendo dinero para abortar. ¿Y por qué abortar? Porque había vergüenza, porque habían cometido algo que no estaba bien, que no era bueno. Recuerdo que cuando trabajé por primera vez como agrónomo en la Sierra de Galeana, donde me asistí, don Lupe y doña Clarita, tenían un hijo. Ellos tenían más o menos cerca de 70 y tantos años, casi cerca de los 80, y tenían un niño de 5 años, y pues no me cuadraba a mí, pero pues era su hijo. Con el tiempo hay la confianza de doña Clarita que me dice: es que no es nuestro hijo, es hijo de un doctor que vino aquí a hacer su año de trabajo social, y pues tuvo con una mujer este niño, que también era doctora, y que por vergüenza pues se los regaló a don Lupe y a doña Clarita, para no llevar esa vergüenza acá a Monterrey donde vivía. Y eso suena fuerte, eso suena triste, eso suena vergonzoso, pero bueno, diríamos, al menos lo dejaron con vida. Todavía es más fuerte el aborto, porque en el aborto se está cometiendo, aunque no querramos reconocerlo, un asesinato. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Como ya dijo nuestro hermano, por haber tenido fuera del matrimonio un abuso sexual, donde hubo un hijo, donde ese hijo pues no tiene la culpa, ¿verdad? Donde sí, repito, sería muy fuerte decir, pues no lo abortes, ¿verdad? Pero para la palabra de Dios, el aborto es pecado. ¿Por qué más cosas? Los hijos son carga, viendo una lista de el por qué se hace esto, es una carga económica. Va a haber gastos, va a haber trabajo, va a haber muchas situaciones difíciles por un hijo que va a llegar a una familia que a lo mejor tiene muchos hijos o no habían planeado, y por la economía que se vive, y tienen ese argumento para no tener ese hijo. Me llama la atención el siguiente: por una amenaza ecológica. Ahí la lista que encontré es, pues, van a venir a robar más oxígeno del que tenemos, ¿verdad? Se me hace rara, pero bueno, es una de las cosas que dice. También porque va a haber más basura, va a haber más basura por el alimento, por pañales, etcétera. Y por esos cuestionamientos han dado argumentos de por qué abortar. Y pues las otras, como ya lo escuchamos, por violaciones, etcétera. Génesis 1:27 dice que creó al hombre a su imagen, y lo menciona ahí el fanal, y quiero que en eso reflexionemos y quede como la principal semilla de este tema de hoy. Ya habíamos dicho con anterioridad cuál es esa imagen que tenemos tú y yo del Señor. Al menos a esa vez escuchamos 4. ¿Cuál es la imagen que tenemos del Señor? Debemos saberlo, porque como padres vamos a transmitir esa imagen que está en nosotros a nuestros hijos. Sabiduría, santidad, justicia y, como dijo mi hermana, amor. Ahí lo tiene ya la hermana Inés. Al menos esos elementos tenemos que acordarnos. El Señor tiene atributos, Dios tiene atributos, unos son de Él y nada más de Él, pero también tiene atributos que son comunicables, y esos atributos comunicables son lo que nos da una imagen de Él. Hagamos al hombre a imagen y semejanza, y para que no se nos olvide, otra vez son sabiduría, santidad, justicia y amor, entre los que el Señor comunica, y debemos de tener esa imagen. Y nosotros como padres, en esa sabiduría que tenemos, nosotros tenemos que comunicarle a nuestros hijos esto. ¿Y cuál es la manera de comunicarle a nuestros hijos esto? ¿Cuál sería una manera? La más repetidas veces dicha y menos acostumbrada es el culto familiar.
Si ahorita preguntara y levantaron la mano, ¿quién tuvo culto familiar esta semana? Soy seguro que la mayoría sería no. Y cuando los hijos ya se fueron, ¿será estorbo tener un culto familiar? ¿Quién sabe por qué hay ese rechazo, no a lo mejor grosero, pero pues nomás no lo hacemos? Pero es en el momento en que podemos nosotros compartir esa imagen del Señor que ya tenemos nosotros a nuestros hijos, que lo vayan entendiendo, que lo vayan sabiendo, que lo vayan meditando. Entonces el culto familiar debiera ser una práctica al menos una vez por semana. Y si ahorita dijéramos quién se compromete, que no lo vamos a hacer, para no meternos en problemas ni decir algo diferente a lo que verdaderamente vamos a hacer ante Dios. Pero ojalá hubiera ese compromiso, porque nuestros hijos lo necesitan. Nosotros como esposos lo necesitamos. Ese también es un buen remedio cuando los esposos estamos enojados. Si se llega la hora del culto familiar, que ya está como establecido, pues tenemos que quitarnos ese pleito, esa molestia para tener ese culto y que sea agradable ante el Señor. Y tiene muchas bendiciones, pero bueno, la principal y el enfoque es para con nuestros hijos. Varón y hembra los creó. Ese es el único diseño registrado en la Biblia, varón y hembra. Y los bendijo y dijo que fructificaran y multiplicaran la tierra, llenar la tierra y que se enseñoreen sobre la tierra. Entonces, el diseño es varón y hembra, perdón, varón y hembra. Cualquier otro diseño, me llama mucho la atención cómo ha estado lloviendo tantas influencias en películas, en documentales de las parejas hombre-hombre o mujer y mujer, donde se ve que tienen un niño o una niña como hijo o como hija y hablan tiernamente, y el que está dirigiendo o el autor de la película o el artista están haciéndolo ver como algo hermoso, algo tierno, algo bonito. Y entonces empieza a acomodar en nuestra mente, pero el Señor tiene un diseño, ¿qué? Varón y hembra. Entonces son los que el Señor asigna para tener la responsabilidad de los hijos, no otro diseño que solamente traerá más pecado y que se hunda esa familia. Para fructificar y multiplicar. Fructificar y multiplicar, ¿para qué propósito? ¿Solamente llenar la tierra? ¿Para qué pidió el Señor que se fructificara, se multiplicara desde Adán y Eva hasta lo que hoy es 8,000 millones, creo, o más de personas? ¿Para qué? Sojuzgar la tierra, pero el principal propósito, para darle la gloria a Él. ¿Cómo? Con el propósito que todos y cada uno tenemos: el extendimiento de la obra del Señor, el extendimiento de la gloria del Señor. Para eso quiere llenar, para la obra que el Señor encomendó al hombre: llevar al hombre a la vida eterna por medio de Cristo, por medio de la fe, creyendo y diciendo esta grande verdad. Expandir el reino de Dios en la tierra es la más importante experiencia y el más importante propósito de la familia de cada uno de nosotros. Ser instrumentos de Dios en el primer círculo, y el primer círculo es ¿quién? Los hijos. Y que de esos hijos al siguiente círculo, segunda generación, se siga, y al tercer círculo, si alcanzas a verlos, se siga, y al cuarto círculo, que algunos tienen el privilegio de ver esta cuarta generación, se siga extendiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Y además, pues como ya sabemos, al prójimo, a toda persona que está cerca de nosotros. Y hago un pequeño paréntesis: ¿cómo vamos con los 22 folletitos hasta el día de hoy? ¿Alguien ya acabó los 22 folletos? Ahí están guardados de entregarlos. Mi hermano Arenas ya los entregó, gloria a Dios. ¿Alguien ya pidió más folletos? Todavía hicimos 10,000, creo. Creo que 10,000. Si no podemos con 22, ¿qué iremos a hacer con los 10,000 folletos?
Hermanos, qué importante que ese propósito en la familia, ese propósito también en la tierra, lo veamos en cada uno de nosotros como una realidad, que es uno de los termómetros, aparte de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Yo tengo la inquietud, tengo el querer y el hacer de hablar de Cristo, primeramente en mi casa, pero también con mi prójimo y con los de afuera. Cierro el paréntesis, esperemos que algún otro domingo estemos avanzando en esos 22 folletos a entregar. Entonces, aparte de esto, de expandir el reino de Dios, también lo mencionamos, dice que administremos con responsabilidad el mundo natural que Dios nos dio, la tierra. Un pequeño paréntesis para no desviarnos del tema, pero sí me llama la atención que cuando la gente va, y me di cuenta porque en días pasados tuvimos la bendición de ir como misión a un retiro al río Ramos. Las veces que he ido al río Ramos, siempre encuentro, antes de ir a ver el agua, ¿qué encuentro antes de ver el agua? Basura. Y todas las veces que voy, siempre hay basura, y ahora supe que van a cobrar 100 pesos para entrar al río Ramos, para poder recoger la basura. Parece una cosa insignificante, pero cuando el Señor nos dio a cuidar la tierra, que son muchas cosas, hay una lista de cómo cuidar la tierra, cuando menos como iglesia, vayamos y si tiramos, recojamos, dejemos un testimonio ahí de que cuidamos nuestra tierra. Es un pequeño comentario porque lo enfoque ahorita son los hijos. Cerramos el paréntesis. La intimidad sexual de los esposos es elogiada por la Biblia y también es elogiado la llegada de los hijos por ser el plan de Dios. Ese es un plan hermoso. La relación sexual dentro del matrimonio está planeada por Dios. La llegada de los hijos de esa manera está planeada por Dios. Y entonces, qué hermoso es que se cumpla este caminito. Pero se está haciendo moda los hijos fuera del matrimonio. Se está viendo tan tranquilamente que inmediatamente sabida la noticia de un hijo fuera del matrimonio, pues los primeros son los padres o los consuegros o los abuelos en felicitar, en estar junto a y decirle palabras bonitas de amor, como diciendo está bien, y por eso se ha entrado esta forma ya a la iglesia, y la misma iglesia felicita, cuando debiera de haber una llamada de atención, una acción correctiva, de advertencia, de amonestación, como dice la palabra de Dios. Estoy mencionando parte de lo que dice el fanal y parte de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros, si el diseño es dentro del matrimonio y que en la palabra de Dios nos habla de que aquel que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, en la palabra, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían con ellos? La muerte. ¿Cómo? Apedreado. O sea, allá se veía fuertemente. ¿Cuántos muertos habría hoy en día en las iglesias, verdad? Si todavía se practicara el ser apedreado, ¿verdad? Entró y ya como que se relajó la iglesia y no se llama la atención por la incomodidad, por la cultura, por la educación, porque qué dirán, cuando la Biblia dice otra cosa. Entonces, el diseño de Dios es los hijos dentro del matrimonio. Isaías 66:9 dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Con este pasaje de Isaías 66:9, ¿qué dice Dios del aborto? ¿Lo leo otra vez? Aunque no supieras casi nada de la Biblia, ¿qué crees que dice Dios del aborto? ¿Cuál mandamiento sacarías de los 10 mandamientos? ¿Cuál sacarías a relucir para aplicarlo a esto? No matarás, no matarás. El Señor piensa y habla y dice de nacimiento, de vida, y no lo que es el aborto. La vida humana es muy importante para Dios, es valiosa. Cada ser humano creado tiene un propósito y un plan divino.
Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo he creado, lo formé y lo hice. Y subrayo, lo he creado, lo formé y lo hice. Y hablando de esto, otra vez, lo creé, lo formé y lo hice. Nos creó, nos formó y nos hizo ¿quién? Dios. Entonces nosotros no debemos de quejarnos primeramente de nosotros mismos. ¿Cómo escucho esto, verdad? De quejarnos de nosotros mismos. Yo no sé por qué nací, y póngale todos los adjetivos: orejón, narizón, gordo, flaco. Nunca estamos conformes como estamos. Platico con alguien de la misión que está delgado y dice: me siento bien mal flaco. Le digo: no, hombre, no sabes lo que dices, yo quiero estar como tú, ¿verdad? Y si tú quieres estar gordo, pues no sabes lo que es estar gordo. Pero al final de cuentas, otra vez, como creación de Dios, nosotros mismos no debemos de tacharnos como feos, como narizones, como orejones, como chaparros, como gordos. Y cuántas cosas nos criticamos a nosotros mismos. Y también, si Dios creó, formó e hizo, tampoco debemos nosotros de criticar a nuestros hijos. Híjole, salió a tu familia, mira, es la cara de tu mamá, o es la cara de tu papá, ¿sí? O no es cierto, no se parecen a ti, se parecen a mi familia. Y pues empezamos a los mismos hijos a criticarlos. Mira, salió igual que tú, enfermizo, no sabe nada, no tiene capacidades, etcétera. Cuando otra vez, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó así? Dios. Para Dios, ese rostro, ese cuerpo, para Él fue un diseño que a Él le agradó y así nos quiso hacer, a cada uno, con nuestras maneras de ser. Pero reflexionemos en esto. A mí me llama mucho la atención un testimonio de un pastor que ya está con el Señor, Pastor Toño. Este pastor fue satánico, participó en robos, participó en asesinatos, participó en ir a terrenos de los panteones a sacar cuerpos para sus ritos. Entonces les digo esto para que vean dónde estaba. El Señor lo rescata con un Nuevo Testamento que le entrega a una ancianita, lo lee y el Señor lo cambia ese mismo día y le quita la droga, le quita los vicios. Ese mismo día dice: estoy admirado que el Señor ese mismo día me quitó, con lo cual yo dependí y no podía dejar. Me quitó de andar en lo profundo de las tinieblas, me sacó del enemigo que es Satanás, y hoy le sirvo, Daniel. Y me dio un hijo con se me olvidó el nombre, el término, no es hidrocefalia, es más fuertecito que hidrocefalia, es bueno, como parálisis cerebral. Y cuando yo veo familias que tienen un hijo con parálisis cerebral, veo que su atención es no igual que con los hijos que están normales. Pero con este pastor, ¿cómo me llamó la atención? Y dijo: yo no sé si el Señor me dio este hijo así por castigo o me lo dio por prueba, pero Dios me lo dio y es mi hijo y lo amo y voy a hacer con él lo que tengo que hacer con los hijos que Dios me dé, que tuvo 3. Y me llamó la atención que estábamos en plática y volteé: sí, mi hijo, sí, no, así fue. Y también a ella le pasó, y mira, lo tenía dentro de la plática. Le compartía de la palabra de Dios, lo abrazaba, lo besaba, jugaba con él, lo cargaba y salía a la plaza, o sea, como un hijo normal. Y dijo: y esto es una grande bendición que Dios me dio, que a pesar de lo que yo andaba haciendo, hoy me regaló un hijo para bendecirlo. Y era literalmente alguien que daba testimonio de cómo como padre, y sobre todo lo que más me llamó la atención, le leía la Biblia, le daba el mensaje. Qué hermosa experiencia de un hijo. Entonces, qué importante en esta reflexión nosotros también con nuestros hijos. Hay un propósito para la procreación de nuestros hijos. En el fanal, y me voy rápido porque ya por ahí vi que vieron el reloj,
Según aquí me quedan unos 5 minutos, que terminamos un poquito tarde por todo el culto, ¿verdad? Bien, 3 cosas menciona el fanal que son de bendición nuestros hijos. La primera, los hijos como una experiencia del amor de Dios. Qué hermosa bendición es tener un hijo, la llegada de un hijo, qué experiencia. Tuvimos un perro que se llamó Pomponio, no teníamos hijos primer año, no teníamos hijos segundo año, no teníamos hijos tercer año, y pues Priscila preocupada, triste, pues tuvimos un perro, y ese perro Pomponio, peinado, bañado, perfumado, uñas pintadas, aunque era macho, ¿verdad? Pero ella se lo pintaba, con moñitos, etcétera. Y un jefe mío se admiró de ver el perro y dice, ¿cuánto cariño le dan a ese perro? Le digo, pues es que ahorita no hemos tenido hijos y pues ahí está Pomponio. Y llegó Daniel. ¿Y cómo le llamó la atención al mismo ingeniero años después cuando vio a Pomponio? Dice, mira Daniel, literalmente es un trapeador de gas sucio y viejo. ¿Por qué? Porque llegó Dani. Todo el enfoque fue Daniel. Y cuando Priscila me entrega a Daniel y lo siento en mis manos, aunque pesó 4,700 o algo así, se me hacía algo que no pesaba nada, algo chiquito, algo pequeño. Era una cosa, y papá se acercó y me dijo, Daniel, te había dicho que la experiencia de un hijo, podrías saberla, pero nunca podrás saberla en su totalidad hasta que tengas un hijo. Y me preguntó, ¿qué se siente? Aparte me dijo, me da mucho gusto, mi hijo, porque ahora sí vas a pagar todas las que debes, ¿verdad? También. Pero, ¿qué se siente tener un hijo? Y la experiencia de cargarlo, de verlo, de abrazarlo, de verlo, fue una bendición que nos hace comprender, como estamos diciendo los hijos, como una experiencia de amor de Dios, cuánto vale ese hijo que el Señor nuestro Padre dio a su hijo, su único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué experiencia de que ese hijo que estás dispuesto a cuidarlo, a protegerlo, que amas, que puedes hacer todo por él, así Dios en su manera de Padre mandó a su único hijo por nosotros. Valoremos esto, entendamos esto como una experiencia. 2, los hijos como una experiencia de anticipo de la vida en el reino de los cielos. Muchos nos preguntamos sobre cómo será la vida cuando estemos en la gloria con el Señor en la eternidad. Alguien dijo una vez aquí en Bellavista, no voy a decir quién, dice, no sé si va a ser muy aburrido porque me imagino con una arpa ahí nomás tocando. Le digo, para nada que ver, ¿verdad? La palabra nos dice algunas cosas, entre ellas el trabajo, y qué bueno que va a haber trabajo, seguiremos trabajando y que vamos a gobernar con Él. ¿A quién? No sé, pero dice que gobernaremos con Él. Pero una de las cosas va a ser esa armonía, esa relación que ahorita meditando en lo que es los hijos, cuando es una pareja cristiana que tiene hijos cristianos que caminan en el camino del Señor, ¿qué hay en esa familia? Abrazos, besos, miradas hermosas, palabras de amor, palabras de te quiero, te amo. Un hermano de la misión me decía hace 2 semanas, hermano, ¿a poco no lo más hermoso de una familia es que un hijo te diga, papá, te amo? Digo, sí, es una cosa muy hermosa lo que se siente. Y toda esa armonía, todo ese de un mismo sentir, de estar juntos, es una experiencia pequeña para lo que va a ser cuando estemos con el Señor. Todos en un mismo sentir, todos en armonía, en gozo, con la presencia de nuestro Dios. Esa es otra experiencia que el fanal nos quiere dejar de ver. Como una experiencia aquí, el de anticipo de los cielos, es la comunión en familia. Y tercero, los hijos como construcción del reino de los cielos. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, para ser sus hijos por medio de Cristo, para que Él sea alabado. Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa que le dirán a sus hijos. En el versículo dice a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pensamiento debe de haber en esta tercera reflexión de qué sucede en mi casa con mis hijos? Bueno, podemos ser con los que se conforman con tener un hijo que va a tener una carrera,
que va a tener un trabajo, que va a tener una casa, que va a tener un vehículo, que va a tener propiedades, que va a tener una cuenta bancaria. Y si hasta ahí llega tu sentir para con tus hijos, tienes un sentir, ya no digo pobre, sino paupérrimo. Lo primero que debe de asaltar a tu mente cuando llega un hijo es que sea un hijo de Dios. Y entonces la recomendación es que tú vas a trabajar, vas a dar seguimiento, vas a estar atento en el crecimiento espiritual de tus hijos, porque como mencionaba, eres un sacerdote, eres alguien que va a compartir de la palabra de Dios con tus hijos. Qué hermosa experiencia es que los hijos vivan en el camino del Señor. Y por ahí leía en un libro, y mayor experiencia de que tus hijos sean creyentes o que caminen en el Señor o que vengan a la iglesia es cuando veas frutos. Y yo tuve experiencia, lo digo con humildad, con uno de mis hijos. Todos nuestros hijos ya sabemos que son diferentes. Algunos, en el caso mío, en el caso de ustedes, respeto como lo hagan. Alguno de mis hijos necesitó más cinturolina que el otro. Y el que más necesitó cinturolina hacía cosas que pues me hacían incomodarme, molestarme, enojarme y tener que ejercer disciplina. Y me hacía sentir como que cómo anda su fe, me hacía sentir cómo anda su relación con Dios. Y una vez uno de ustedes me dijo, ¿cómo me dio gusto, Daniel, ver a tu hijo en el puente de Avenida Universidad compartiendo la palabra de Dios? Para mí, cuando me dijo eso, que yo no sabía y que él estaba haciendo, pues todo eso que yo tenía así se cayó de fondo y sentí un gozo. Mi hijo cree en el Señor Jesucristo y no solamente cree, sino es alguien activo en la palabra de Dios. Ahí está el fruto de que es hijo de Dios. Entonces, hermanos, la reflexión es, ¿qué sentimos para con nuestros hijos? Si es puro amor, si es puro cariño, si es puro darle todo lo que quiere y que en la vida tenga y obtenga, pero no está en tu mente, en tu proyecto, que tu familia sea hijo de Dios, creyentes en Jesucristo, siervos de Jesucristo, es una familia vacía. Es una familia que nada más está siendo familia, pero no está trabajando en la obra del Señor. Entonces, la reflexión de hoy es, ojalá y tengamos este culto familiar y que podemos tenerlo a distancia. Ahorita mis hijos pues ya están regados por todos lados, pero podemos enlazarnos por tantos medios técnicos, ¿verdad? Facebook, o ustedes que saben, Zoom, no sé qué otras más. Que no haya nada que limite que nos juntemos como familia, que mostremos que somos familia, que amamos a Cristo, que servimos a Cristo, y que la reflexión de el Señor dice que nos dio esta herencia, que nos dio este regalo. La respuesta para agradecerle a Dios es que ellos sepan de Él, que Él fue el que los trajo. ¿Alguna pregunta o un comentario que quisieran hacer para terminar la clase? Me gustaría saber de alguien qué piensa que es su hijo. Hermano. Como usted lo menciona, para usted era el saber que sus hijos creen en el Señor, y yo estoy en el camino todavía. Sin embargo, como testimonio, han habido 2 ocasiones, solo recuerdo una, pero sé que son 2, en donde iba yo manejando con un dolor de una cirugía que me han hecho en la boca, y yo iba llorando del dolor y quejándome, ya no aguantaba, y David agarró y me dice, mamá, voy a orar por ti. Yo no me podía orillar, pero me agarró, empezó a orar y dije, eso ya fue hace años, pero esas son las felicidades y los gozos. Pero pues seguimos en el camino orando por nuestros hijos. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Pues creo que esta lección en especial debe ser motivante para que nosotros como creyentes
podamos ser empáticos con aquellos que piensan que abortar es su solución, para aquellos que piensan que abortar no es trascendente. Debemos ser empáticos nosotros también, porque nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios, de lo que Él nos dice con respecto a la vida. Pero estas personas necesitan otro tipo de acercamiento, porque la situación que viven, yo le dije el ejemplo por el cual piensan abortar a algunas personas, y una de ellas es por una violación, pero hay muchas otras que cuando uno las oye, hasta casi se quiere convencer, como dijo una vez Pablo. ¿Por qué? Porque son tan fuertes esas decisiones que tiene que tomar la persona, que necesita mucho apoyo, mucha fuerza, mucho soporte del hermano cristiano para esas personas. Y yo creo que en ese momento a ellos no les llama la atención pensar en el plan divino de Dios, en la corona, en la gloria, en la felicidad de los hijos, porque están pasando una situación muy problemática. Necesitamos nosotros también prepararnos precisamente para saber acercarnos a ellos, porque la situación que viven no es nada fácil. Así es, así es. Y qué bueno que menciona otra vez el prepararnos. Cada vez que vamos a hacer nosotros instrumentos de Dios para un X tema, en este caso el aborto, es ver qué dice la palabra de Dios, llevar los pasajes de la palabra de Dios para poder alimentar bien a la persona que queremos aconsejar. ¿Alguien más? Yo nada más quería comentar una experiencia de una hermana para los papás también, que a veces pasamos situaciones difíciles con los hijos. Esta hermana ya está en la presencia del Señor muchos años, recién convertido, tenía como un año de haberme llamado el Señor cuando yo escuché este testimonio. Es de una hermana que su hijo adolescente empezó a las filas, como dicen, de las drogas a muy temprana edad, desde adolescente. Entonces la hermana estuvo orando siempre, y estuvo orando durante 18 años y falleció. En su oración escuchaba, porque el que contó el testimonio es su hijo, que en ese entonces ya era pastor. Y dice, yo escuchaba a mi mamá cómo estaba orando, cómo le pedía al Señor, cámbialo, Señor. Y yo pues, me burlaba de ella, me reía, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo va a pasar esto? Y justo en su funeral, cuando el pastor llegó a predicar, escuché la palabra, y allí yo recibí el llamado del Señor. Y yo dije, de aquí voy a cambiar. El próximo domingo voy a ir al templo. Y desde entonces empecé a caminar en el Evangelio. Y 10 años después ya era pastor. Entonces ya estaba predicando y todo. Y les digo porque a veces uno dice, es que pues llevo un año, Es más, la hermana nunca supo que su hijo, se murió sin saber que su hijo iba a ser pastor. Pero su oración, de alguna forma, Dios nos ama tanto que escucha nuestro ruego. El salmista dice que el Señor atiende nuestra súplica. Entonces, no desmayemos si vemos alguna situación, sino sigamos orando por esa situación, que Dios en su tiempo y en su momento. Alguien publicó por ahí que decía que Dios no se tarda en las respuestas, sino que el plan de Dios es perfecto y lo hace en el momento que Él considera que debe ser así. Entonces, que no desmayemos, hermanos. Gracias. Termino con una última experiencia que esta persona que voy a mencionar dijo: nunca dejen de darle palabra de Dios a un niño, nunca crean que ese niño no va a saber de la palabra de Dios y cambiar en el nombre del Señor si se le sembró la semilla de la palabra de Dios. Y lo digo porque ese soy yo. ¿Qué fue? Un domingo estábamos en la iglesia Morelos, iglesia hija de esta iglesia,
el pastor iba a empezar a predicar, el pastor Pedro, estaba anunciado el mensaje y entró un oficial un poco más alto que yo, interrumpió el culto y entró por el pasillo, se puso al frente y dijo: quiero que me perdonen, pero necesito ahorita decirlo. Vengo de un accidente donde salí disparado y pude haber muerto, no me pasó nada, pero en esa distancia como de 3-4 metros me pasaron tantas cosas en la mente, y entre ellas el Señor Jesucristo, y el cual no le había hecho yo caso nunca hasta hoy, hasta hace rato. Y quiero decirles que aquí en esta iglesia de Morelos, una hermana, dio el nombre de ella, no me acuerdo el nombre, ya saben que los nombres se me olvidan, me habló de Cristo y me fui con la semilla, la cual ahí estuvo enterrada y ahorita acaba de germinar. Vengo a decirles que hoy empiezo a alabar a Jesucristo, voy a ir a una iglesia que conozco cerca, que es cristiana también, y voy a empezar a ir hoy. ¿Y por qué? Porque la hermana me habló de Cristo cuando yo era un niño y hoy germinó la semilla. Entonces, qué importante es que sí tomemos esta experiencia, lo que la palabra de Dios nos dice, de darles a nuestros hijos el camino, la imagen de nuestro Señor. ¿Cuál es la imagen? Y con esto cerramos. Sabiduría, santidad, justicia y amor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la lección, Señor. Gracias por el mensaje, por darnos, Señor, esa bendición de ser padres, de tener hijos. Porque nos has dado la bendición de, en el primer círculo, Señor, nosotros, darles a ellos el Evangelio. Darles a ellos quién es Cristo, quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Darles a ellos un camino de luz por medio de la palabra. Motiva, Señor, a las familias, motiva a los padres para que, Señor, le demos las bases que les permitan ver que la vida y la vida eterna es la bendición que Dios nos da, no la muerte ni el aborto, Señor. No es el camino, no es la solución. Ayúdanos, Señor, a tener el querer y el hacer como familias. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.